Hola, bienvenidos nuevamente aquí juntos, aquí en el aula virtual de Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana, dispuestos para continuar en este transitar a través de la palabra de Dios, específicamente en el Evangelio de Mateo y aún más específicamente en el capítulo 24, donde nos encontramos en este interesante sermón o discurso del Monte de los Olivos, un pasaje netamente escatológico que ciertamente hace que a todos nosotros nos llame la atención la capacidad de nuestro buen Dios de poder describir el futuro de una forma tan natural. Bueno, vamos a continuar allí donde nos quedamos, no sin antes pedir la guía de nuestro buen Dios. Y te animo a que tengas ahí tu Biblia a mano, capítulo 24 de Mateo, tengas donde anotar, pero sobre todo dispuestos a recibir la enseñanza de su palabra. Bendito Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos las gracias por poder, Señor, acercarnos a ti a través de tu palabra. Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos oriente, que nos haga comprender y sobre todo, Señor, que nos recuerde esa palabra para cuando tengamos que aplicarla día a día. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Estábamos, como bien decíamos, en el capítulo 24 de Mateo, estamos en los versículos 3 al 8. Vamos a continuar ahí donde nos quedamos, así que leemos y seguimos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Habíamos quedado aquí en este punto donde dice que respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya hablamos de este tema en la ocasión pasada, acerca de ese espíritu de engaño que se intensificará al final de los tiempos, pero que hoy en día y durante toda la época de la cristiandad ha estado activo, y que tenemos nosotros como creyentes que estar persuadidos y prevenidos, mejor dicho, para que podamos evitar caer víctimas del engaño. Tantas cosas que se ven hoy día eh, eh, a través de todos los medios por los cuales hoy día nos llega información. Entonces Jesús advierte que muchos de estos engañadores incluso dirán venir en su nombre. ¿No lo ha escuchado usted por ahí? Gente que dicen ser la encarnación de Jesús, que son Dios hechos hombres nuevamente. Definitivamente que este tipo de falsos cristos ya andan por ahí rondando. Y de hecho, incluso se harán pasar por Cristo mismo, que definitivamente es lo que aquí el Señor está señalando, y dirán que son Él. Y dice Jesús, y a algunos engañarán. O sea, no es que todo el mundo se va a burlar de ellos porque les parece que son absurdos lo que dicen, sino que habrá gente que le creerá. Lo extraño no es que haya gente llamándose Jesucristo. Lo extraño es que haya gente que le cree. Eso es lo más llamativo. Ya Juan afirmó que el espíritu del anticristo ha estado continuamente presente en el mundo. Lo dice Primera de Juan 2, 18 al 19. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Es decir, personas con ese espíritu de engaño, de querer engañar haciéndose como Cristo.
es decir, desviando a las personas, a los creyentes del verdadero Cristo. Y también en Primera de Juan 4, 1 y 3 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice el 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Desde los días del apóstol Juan ya había este espíritu de engaño, queriendo desviar a los creyentes en pos de falsos cristos. Y definitivamente nosotros hoy en día tenemos que estar prevenidos. Esta pintura, por cierto, quise aquí incluirla ilustrando este tema del anticristo o el espíritu de anticristo, porque esta es una pintura interesante que sugiere algo que quizás no está en la escritura, pero que podemos sugerirlo como posible mecanismo que usa el enemigo. Esta es una pintura de Luca Signorelli. Luca Signorelli, para si no lo conoces, fue uno de los que más influyó en Miguel Ángel, el pintor famoso del Renacimiento que pintó la Capilla Sixtina y que hizo tantas obras de arte tan conocidas como el David, el Moisés, etcétera, y la Piedad, todas esas esculturas. Pues bien, Luca Signorelli pintó unos frescos en la Catedral de Orvieto, una de las capillas laterales de la Catedral de Orvieto tiene en sus paredes los frescos de Luca Signorelli, que fueron estudiados por Miguel Ángel para después pintar la Capilla Sixtina. Y en esta pintura aparece este detalle en donde este que aparece aquí, pintado por Signorelli, es el anticristo, que es el que vendrá en los últimos tiempos. Y aquí está Satanás susurrándole al oído lo que ha de decir, para que engañe a las personas. Porque así actúa el enemigo. El enemigo no puede tomar posesión de un creyente. Bueno, podrá influir en los no creyentes, ciertamente, pero susurra, nos lanza dardos de fuego, pensamientos. En el caso del anticristo o aquellos engañadores que vengan para tratar de desviar a los creyentes, vendrán con pensamientos sembrados por el mismo Satanás, para tratar de desviar a los creyentes del correcto camino, el camino de la palabra de Dios. Entonces, solamente para mostrar esta forma de ilustración del mecanismo por el cual el enemigo trabaja a través de interpuestas personas. El anticristo en el último tiempo, pero a lo largo de la historia, mediante sus agentes que llevan ese espíritu de anticristo. No el anticristo personalmente, pero sí ese espíritu de engaño que se llama de anticristo porque va en contra de Cristo. Anticristo significa estar en lugar de o en contra de Cristo. Según Juan, ese sistema de oposición a Cristo es progresivo. ¿Por qué? Lo vamos a ver en diferentes versículos de las epístolas de Juan. Por ejemplo, primero habla del espíritu del anticristo, es decir, el espíritu ese de engaño. No el anticristo per se, sino el espíritu de anticristo que puede estar trabajando en el mundo. En 1 Juan 4:3, amados, no cree, dice, y todo espíritu, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Es un espíritu, un movimiento espiritual que va generando engaño para desviarnos de la verdad. Es el espíritu del anticristo. No es un anticristo, no es el anticristo, es el espíritu del anticristo, que está en acción desde los primeros tiempos de la iglesia. Luego habla de los anticristos, que ya son los que son influidos por el espíritu del anticristo. Ese espíritu del anticristo influye en personas que no son el anticristo, sino que son anticristos. De eso habla 1 Juan 2, 18 y 22. Dice en el 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos y siguen surgiendo en la actualidad. Personas que se oponen a Cristo. Y en el 22 dice, de Primera de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, no el anticristo, es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, ya es progresivo. Aquí es el espíritu de anticristo, ya son ahora personas influidas por ese espíritu de anticristo y finalmente vendrá el anticristo. ¿Ves cómo hay una progresión? El anticristo ya vendrá en los últimos tiempos, pero desde los primeros tiempos de la iglesia ha estado operando ese espíritu de anticristo a través de
personas que por ser influidas por él, Juan las llama anticristos, pero no el anticristo, que han estado operando a lo largo de la historia, y finalmente en los últimos tiempos vendrá el anticristo, que habla en 1 de Juan 2:18. Dice, si 1 de Juan 2:18, ya es el último tiempo, y según vosotros subisteis que el anticristo viene, es decir, el anticristo viene, todavía no ha llegado, pero viene, y recuerden que todo esto es presente profético. Juan, como Pablo también hablaba, como el mismo Jesús, cuando hablan de estos tiempos finales, hablan como si fuera en su tiempo, en el presente. Bueno, entonces aquí tenemos la evidencia de que esto es algo progresivo y se va a intensificar hacia los últimos tiempos, ese espíritu de engaño, hasta que va a ser personificado por el propio anticristo. El anticristo todavía no se ha manifestado, pero desde el inicio de la iglesia ha estado actuando ese espíritu de anticristo. Entonces, hoy en día, definitivamente, aunque no tengamos al anticristo delante de nosotros, tenemos que estar advertidos que hay personas que van a estar siendo influidas por este espíritu de anticristo, tratando de oponerse a Cristo y a su verdad y a su pueblo, definitivamente. Así que debemos estar prevenidos para no caer víctimas de este espíritu de engaño. Todo lo que se opone a Cristo, mediante el engaño, la mentira, la amenaza, etcétera, es anticristo. Ahora, Juan advierte en 1 Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Nos ordena la palabra de Dios a través del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que no le creamos a todo mundo, que probemos. Ahora, ¿cuál es la prueba? ¿Cómo vamos a probar si es de Dios o no es de Dios? Bueno, dos influencias espirituales están actuando constantemente sobre nosotros los creyentes, intentando influir en nosotros. Dios nos ha dado un elemento fundamental que se llama la voluntad o libre albedrío. Nos ha dado la capacidad de decir, ni siquiera Él nos impone su deseo, no nos obliga a creer en Él, no nos obliga a obedecerle, nos motiva, nos anima, influye en nosotros, a veces nos encajona, como dicen, pero somos nosotros los que decimos porque a Él le plació darnos esa voluntad o libre albedrío. Entonces, no es que el enemigo ni siquiera el Espíritu Santo van a hacernos actuar como si fuéramos robots, pero van a influir. Hay dos influencias. Por un lado, el Espíritu Santo, que mora en el creyente. Primera de Juan 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, en nosotros mora el Señor por el Espíritu Santo y ese va a influir a que hagamos las cosas correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Que le hagamos caso son otros 500 pesos. Por eso la palabra nos anima a no contristar al Espíritu, es decir, y a no apagar el Espíritu, de tal manera que le obedezcamos en vez de desobedecerle. Entonces, esa es una de las influencias que tiene el creyente. Y la otra influencia que puede estar batallando para hacernos desviarnos del camino, no nos controlar, pero puede influir, puede mandarnos dardos de fuego, como dice la palabra, o puede dar pensamientos que vayan en contra de la voluntad de Dios, es el espíritu de anticristo que controla a los falsos maestros, aquellos que no han conocido a Dios y que se dejan engañar por el enemigo y son esos anticristos con minúscula y que van enseñando doctrinas que nos desvían de la verdad si nos dejamos. Primera de Juan 4:1, Primera de Juan 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Llegará a haber gente que hacen apostasía, son apóstatas porque se dejan desviar por esos engañadores, por esos espíritus engañadores. Doctrinas de demonios lo llama Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 1. Así que atención, hay influencias positivas, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y todos los agentes que Dios pone a su servicio en este mundo, los ministros, maestros, pastores, predicadores, misioneros, etcétera, y las influencias negativas que están en el mundo, la misma carne, el enemigo, sus agentes, etcétera. Entonces, todo creyente debe estar persuadido de esto y caminar
en la verdad y saber detectar cuando una información, un mensaje, cualquier revelación, etcétera, viene de Dios o viene del enemigo. Ante los falsos maestros que han salido por el mundo, que es lo que dice 1 Juan 4:1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán escuchando espíritus de demonios engañadores y que se incrementarán al final de los tiempos, como dice 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, el creyente debe evitar ser engañado, porque, como decíamos, hay espíritus que tratarán de engañar a todos. Dice, falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, Juan dice, no creas a tus espíritus, sino probar los espíritus si son de Dios. Dice 1 Juan 4:1. Entonces, ante esa avalancha de falsedad que va a estar dándose a lo largo del tiempo y sobre todo en los últimos tiempos, el creyente debe evitar ser engañado. Y no es posible ver el espíritu que mueve a un maestro, a un predicador, a un pseudo mesías, a un lo que sea, a gente que se levante para decir que tienen un mensaje nuevo, una verdad nueva, algo que sí de verdad es la verdad. No es posible saber lo que lo está moviendo porque no tenemos ojos espirituales para ver esas cosas. Pero es posible distinguirle por sus enseñanzas, viendo si están acorde o en contra de la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2:4 dice que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, dice Pablo. Según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, es decir, las buenas nuevas de Jesucristo, dice Pablo, así hablamos, es decir, según el evangelio de Jesucristo. No, hablamos acorde, conteste, de acuerdo a el evangelio. Entonces esa es la prueba, es la palabra de Dios la que tenemos que tener clarita, clarita, clarita en nuestra mente y en nuestros corazones para que cuando vengan esos mensajes, esas voces de sirena, esos cánticos, noticias, esas novedades que parecen ser espectaculares, no nos dejen ver. Si no está de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, no podemos creer en ello y no debemos seguirlo. Ahora, la clave es si yo conozco la palabra de Dios. Para esto estamos diariamente acercándonos a ella y estudiándola y tratando de que el Espíritu Santo nos guíe a su verdad. Si yo no conozco la palabra de Dios, no tengo forma de distinguirla. Si yo no sé cómo es un billete verdadero de 20 o de 50 o de $100, no voy a saber cuándo uno es falso. Yo tengo que conocer lo verdadero para poder distinguir lo falso. Entonces es importante que todo creyente conozca la palabra de Dios, sepa qué enseña la palabra de Dios, para que cuando alguien viene con una doctrina extraña, enseguida la detecte y la rechace. Esa es la manera, esa es la manera. Los espíritus no se pueden ver, pero podemos ver, dice, por sus frutos los conocerás. Ahora bien, cuando Cristo vino al mundo, tú lo sabes muy bien, lo hizo humildemente. Imagínate, en un pesebre lo pusieron, porque no había ni siquiera un espacio en un mesón para que pudiera él nacer en una habitación, por lo menos. Nació en un establo. Y sin ostentación, él no salió por ahí pregonando, yo soy el Hijo de Dios. Lo hizo cuando fue el momento para predicar y que las personas fueran salvas y creyeran en él. Él lo hizo calladito, humildemente. Eso habla Isaías 42:2. Isaías 42:2 dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Dice Isaías 42 hablando del Mesías. Tranquilo, sin aspavientos. Pero los falsos maestros y el propio anticristo llamarán la atención para atraer las personas hacia ellos. Ellos sí van a ser así pomposos por todos los medios de comunicación posible, pregonando lo que tienen la última revelación, que son la última Coca-Cola en el desierto,
etcétera, etcétera. Segunda de Corintios 11:4 dice, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, entonces habla ahí de esos que vienen predicando otro Cristo y no el verdadero. Y Apocalipsis 6:2 dice, he aquí un caballo blanco y el que lo monta tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, ese es el anticristo que viene así con mucha ostentación. Entonces, estas personas vienen predicando otro evangelio, vienen así, siendo muy llamativos, tratando de atraer personas hacia ellos. Y eso es lo que va a hacer el anticristo, que cuando se presente, se va a presentar como un gran líder mundial. Y muchos le creerán. Porque precisamente a veces el ser humano se deja llevar por las apariencias. Y Dios lo dijo, que él no mira lo externo, sino que mira el corazón, que el hombre es el que mira la apariencia. Definitivamente que no nos debemos dejar llevar por ese tipo de apariencias. Ahora, ante los difíciles tiempos que se van a vivir al final de los tiempos, precisamente, valga la redundancia, muchos pueblos, y en especial Israel, van a estar buscando, ansiando un Salvador, un Mesías. De hecho, el pueblo de Israel sigue esperando su Mesías, Israel como nación. Eso les facilitará ser engañados, porque al estar ansiando un líder que solucione, ya lo dijo uno en la Unión Europea, dice, no nos importa si venga del Dios o del diablo, pero que venga alguien que nos saque adelante de esta crisis. Eso fue hace muchos años. Definitivamente que el hombre en los últimos tiempos, en especial el pueblo de Israel, va a estar deseando que venga un Mesías, un líder. Y eso va a facilitar que cuando se presente este anticristo, este personaje, con tanta ostentación y tanta parafernalia, sean engañados. Ahora, aunque esta advertencia del Señor Jesús es para todo tiempo, se hace más presente al final, cuando el anticristo se manifestará con toda clase de engaños diabólicos. Entonces, conforme nos vayamos acercando a los últimos tiempos, será más importante que las personas se mantengan firmes en la fe. Por eso dice Jesús que cuando Él vuelva a la tierra, ¿encontrará fe en la tierra? Porque precisamente al final de los tiempos habrá cada vez más engaño, más dificultades para que las personas que no tengan mucho conocimiento de la palabra de Dios sean engañados. Entonces, seamos sabios, siempre tengamos presente lo que dice la palabra de Dios y comparemos cualquier mensaje con lo que dice la palabra para no ser engañados. Y dice Jesús, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Recuerda que Jesús sigue usando el presente profético, como si todo esto estuviera ocurriendo prácticamente en sus tiempos. Entonces dice que habrán guerras. Es una de las cosas que él señala como advertencia de lo que va a venir. Va a venir engañadores, pero también va a haber guerras. Entonces, esta segunda advertencia que Jesús lo declara es precisamente esa exacerbación de guerra, porque dice de guerras y rumores de guerra, no de una guerra, guerras. O sea, puf, 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 por todos lados, apareciendo guerras o amenazas de guerras. Y claro, como dirán muchos, siempre ha habido guerras. En el pasado siglo XX, para empezar, las dos guerras mundiales. Y cada día pareciera que hay más. Pero Jesús señala que esta situación se incrementará conforme nos acercamos al final de la era. Es decir, el hecho de que siempre ha habido guerras no quiere decir que no pueda haber una situación donde sea todavía algo más intenso. Entonces, de eso habla Jesús, de que va a haber una intensificación en el tema de los conflictos bélicos mundiales. Eso es parte de las cosas que él señala como algo a lo cual poner atención, pero sobre todo en los últimos tiempos, cuando se dé toda esta vorágine de eventos con el advenimiento del anticristo y lo que llamamos la tribulación. Pero recuerden, todo esto tiene que ver con el pueblo de Israel. Ya lo dijimos de varias sesiones atrás. Todo el discurso del Monte de Olivos, solamente hay un pedacito
donde podemos incluir a la iglesia. Todo esto tiene que ver con el trato de Dios con Israel. Primeramente hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y después saltando al tiempo de la tribulación. Aquí sigue todo esto es en el tiempo de la tribulación. Van a estar ocurriendo todo esto, que viene el gran engañador, que es el anticristo, que va luego a desatar guerras y demás. Todo esto que tiene que ver con lo que habíamos analizado comparando Mateo 24, por ejemplo, con Apocalipsis 6. Entonces, los movimientos militares serán la tónica de los últimos tiempos y llegarán a su culmen, a su punto máximo en la batalla de Armagedón, que es la batalla donde Jesucristo, descendiendo del cielo, barrerá con todos sus enemigos con solo la palabra de su boca. Lo vemos en Apocalipsis 19, 17 al 21. Dice en Apocalipsis 19, dice el verso, vámonos al verso 19 de Apocalipsis 19. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca, es decir, con la palabra del que montaba el caballo, que es Jesucristo en su segunda venida. Ahí en Megido, que es la colina de Megido, que está al norte de Israel, Ar Megido, ahí se van a reunir los ejércitos de la tierra comandados por Jesucristo para atacar a Israel, pero ahí es donde Jesucristo viene y barre con todos ellos con solamente su palabra. Entonces, esos movimientos militares que se van a estar dando en forma incrementada durante la tribulación culminarán al final de esos 7 años con esa batalla de Armagedón. Ahora, en este ambiente tan belicoso, el anticristo inicialmente, antes de todas estas guerras y todo eso, va a firmar un pacto de paz con Israel. Y eso es lo que más va a atraer al pueblo de Israel hacia este personaje, que es lo que vimos que menciona Daniel 9:27 para inaugurar esa 70ª semana, la semana 70, es decir, ese periodo de 7 años que resta para el plan de Dios con Israel, que es lo que representan las 70 semanas. Entonces, en Daniel 9:27 dice, y por otra semana, que es la última, la semana 70, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, es decir, habrá un pacto del anticristo con Israel, ese príncipe que habrá de venir, confirmará el pacto con muchos, pero dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es decir, ahí a los 3 años y medio romperá el pacto. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, es decir, sobre el anticristo, que es lo que ocurrirá en el Armagedón. Entonces, este ambiente propicio hará que la gente haga pacto con el anticristo, este ambiente belicoso. Ahora bien, esto hará que Israel y las naciones piensen en paz, una paz permanente, ese pacto con el que, llegó el que va a establecer la paz, ya se acabaron las guerras. Primera Tesalonicenses 5:3 dice, cuando oigan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Justamente cuando piensen que ya tienen asegurada la paz mundial, porque el anticristo va a sellar ese pacto que acabará con la guerra en el Medio Oriente y arreglará todo en el mundo, etcétera, entonces que va a venir después de 3 años y medio la gran tribulación. Pero el pacto de paz, como decimos, entonces será roto por el anticristo y se desatará la mayor de las guerras contra el pueblo de Dios, que es lo que habla Daniel 9:27 que acabamos de leer, que leímos que eh, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda y con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Es decir, que ahí romperá el pacto que habrá firmado 3 años y medio antes. Y de eso habla Apocalipsis 6:4. Dice que salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Ahí se desata entonces la última gran persecución contra el pueblo de Israel. Bueno, para no quedarnos a medio camino, vamos a detenernos aquí en este punto. Vamos a continuar en precisamente esta señal de las guerras y rumores de guerra que ocurrirán durante este periodo final
del trato de Dios con el pueblo de Israel durante el tiempo de la tribulación. Importante que siempre confiemos en la palabra de Dios, que siempre estemos parados firmes en su palabra para no ser engañados y poder entonces caminar en terreno seguro. Hasta la próxima ocasión, que el Señor siga bendiciendo tu vida ricamente.